En la clase anterior habíamos estudiado cómo se convertía una señal LVDS en una imagen. Bien, en esta clase corresponde entender cómo resolvemos las averías cuando las averías están dentro del circuito electrónico que tiene la pantalla y cuáles de estas averías podemos resolver. Digo cuáles porque no todas las averías se pueden resolver. Y me refiero a una avería de pantalla. Por ejemplo, si la pantalla está rota, es decir, por un golpe físico, esa sería una de las averías que no se pueden resolver. Bien, para entender cómo resolvemos y separamos las averías de la pantalla, primeramente tendremos que separar las averías que se presentan en una pantalla. Y digo las porque se pueden presentar muchas averías. Si observan todas estas imágenes, pueden ser averías diferentes. Bien, para un técnico es mejor separarla en dos tipos. La avería que es la pantalla completamente apagada y la avería que es un gráfico deformado. Bien, vamos a comenzar justamente por explicar las averías o los posibles circuitos que pueden intervenir a la hora de que la pantalla esté completamente apagada. Es importante entender que una pantalla completamente apagada puede ser por muchas causas, incluyendo los circuitos electrónicos internos dentro de la pantalla. La primera avería que debemos comprender a la hora de reparar o entender un problema de pantalla es separar estos dos casos. Es decir, la pantalla está oscura y no tiene gráfico. Es muy posible que esta avería se encuentre dentro de la pantalla, pero previo a una revisión por parte del técnico y haber pasado por todo este análisis que vamos a comentar en este pedacito. Bien, la primera prueba que hacemos cuando tenemos un ordenador portátil delante es obviamente presionar el botón de power. Y al presionar el botón de power, comprobar si nuestra fuente de alimentación nos da algún consumo de corriente. En este caso tenemos dos casos. El caso 1, donde al presionar el botón de power no tengo ningún consumo de corriente, y en el segundo caso, donde al presionar el botón de power aparece un consumo de corriente. Bien, aclaro en este punto. Este consumo de corriente no es determinante. He podido escuchar que en muchos otros cursos se imparte esto como un detalle determinante, es decir, intentan relacionar este consumo con una parte específica del circuito. Eso es incorrecto. Y es incorrecto sencillamente porque la arquitectura de cada equipo es diferente. Y los consumos de cada equipo en función de cómo está diseñado también es diferente. Por lo tanto, salvo que sea un modelo exacto, este consumo de corriente al presionar el botón de power nos puede indicar. Pero, repito, no es una indicación determinante. Repito otra vez, salvo que sea el mismo modelo que ya hemos analizado en algún caso. En ese caso, esto puede ser un valor aproximado y nos puede dar algún tipo de datos. Pero fuera de ese caso, esto sencillamente es un pequeño consumo de corriente que me está indicando que parte de la placa electrónica está trabajando. Pero nada más que ese detalle. Bien, como hemos visto, sencillamente aquí la pantalla se nos queda oscura, tanto si no tenemos consumo como si lo tenemos. En el primer caso, si presionamos el botón de power y no tenemos ningún consumo de corriente, es decir, nuestro indicador de corriente se nos queda en 0, las posibles causas serían las siguientes. Interrupción de los 19 voltios que entran al equipo. Esta interrupción puede ser o bien por MOSFET dañado, o bien por circuito de chequeo de conector incorrecto, o bien porque algún dato le llega al KBC y le llega de forma incorrecta, y esto da una orden de interrupción de los 19 voltios. También hay que tener en cuenta que si tenemos una interrupción en los 19 voltios,
es muy posible que sea un cortocircuito en línea principal. También no respondería al power o se nos quedaría en cero la fuente si tenemos un problema de 3 voltios de alimentación de KBC. También si el KBC no llega a alimentarse a pesar de haberse fabricado los 3 voltios. También si el KBC está dañado, está alimentado, la fuente está trabajando, pero el propio KBC esté dañado. O bien el firmware que puede tener interno. Recuerden que a partir del 2010 los KBC pueden ser programables. En este caso, si el KBC trabaja con una memoria interna y esa memoria interna, el firmware que tiene, está incorrecto, sencillamente el KBC no responderá al power y mantendrá en cero mi fuente de corriente. Que el firmware de la BIOS, ya sea interno o externo, esté dañado o corrupto. O que el mismo circuito KBC o BIOS estén físicamente dañados. Es decir, que necesiten ser sustituidos por un circuito nuevo. Bien, estos no son todos los casos que me dan un 0 en mi fuente de alimentación cuando yo presiono el botón de power, pero sí son los más generales y los que más nos vamos a encontrar. Bien, el segundo caso de problema gráfico, y repito, esto sería un problema gráfico, yo no estoy viendo que haya gráfico en pantalla, a pesar de que sea un problema o bien de corriente u otro detalle, para mí sigue siendo un problema gráfico, no tengo nada en pantalla. Ahora bien, esto, repito, se divide en 2 casos. Ahora, el siguiente caso, cuando yo presiono el botón de power y en mi fuente de alimentación aparece un consumo de corriente. Aquí hay un consumo de corriente de 0,49. Bien, repito, en función de la arquitectura, antes del 2010, esto prácticamente era nada en trabajo. Sin embargo, ahora, en esta época actual, en estos equipos que están saliendo ya a la venta, estos equipos, un 0,49 es prácticamente el equipo funcionando completamente. Fíjense la diferencia. Antes del 2010 o equipos del 2010, esto prácticamente era el equipo que no estaba trabajando casi ninguna fuente. Sin embargo, los equipos de la época actual, un 0,49 es casi que el equipo está trabajando completamente. Por eso, repito, no es determinante, hay que entender esta parte. Bien, en el caso de que yo tenga un problema de pantalla oscura, he presionado el botón de power y veo que la pantalla sigue oscura, pero mi fuente ha hecho una variación, es decir, ha ocurrido algo en la corriente, eso resulta que puede ser todos los casos siguientes. El VGA que contiene el bloque ACPI dañado o necesidad de revaling. Bien, cuando empezamos a trabajar con los VGAs, es decir, ya estamos trabajando dentro de un circuito que no puedo medir porque el bloque o el circuito electrónico está internamente e integrado dentro de ese circuito, lo que puede ocurrir es que se nos creen 2 posibilidades. O bien que el VGA esté dañado, o bien que al VGA le haga falta un revaling, que sencillamente esté mal soldado. Bien, aclaro en este punto. Un VGA puede estar trabajando y estar dañado. Es muy importante que tengan en cuenta esta parte. También lo vamos a mencionar en esta clase y quizás también en otras. Bien, repito, un VGA, la única avería que tiene no es que no haga su función, sino que la haga y tenga un resultado diferente. Por ejemplo, uno de los casos que podemos mencionar es que un VGA, una salida gráfica, dé gráfica en pantalla, pero se recaliente y se apague el equipo por temperatura. En estos casos hay que cambiar el VGA. Repito, es muy importante entender que un VGA puede tener 2 posibilidades, o estar dañado el VGA o tenga una necesidad de revaling, es decir, de ser resoldado, cambiarle sus bolas antiguas, ponerle nuevas y volverlo a soldar en placa. Bien, no siempre esto resuelve el problema. Repito, el VGA puede llegar a funcionar y sin embargo se calienta, cuando está trabajando se calienta mucho y esto puede dar un apagado por temperatura. En estos casos, repito, hay que cambiar el VGA. Bien, otra causa por las que yo presiono el botón de power
y aparece un consumo de corriente pero no me aparecía la imagen, es que el firmware de la BIOS main, en estos casos, repito, ya hay dos BIOS dentro de estos equipos, hay una main y una BIOS SE. Me refiero en este caso a la BIOS main, que es quien controla lo que es los detalles y el procesador gráfico. Bien, en este caso, la BIOS main, si está dañada o corrupta, puede darme exactamente este problema, que al presionar el botón de power, aparece un problema de corriente, aparece un consumo de corriente, sin embargo, la imagen no aparece. Otra causa sería que el firmware de la región ME esté dañado o corrupto. Bien, la región ME, Manager Engine, la región ME es un subsistema que corre debajo del sistema principal y se encarga de gestionar energía. Por lo tanto, si esta región en algún caso tiene una avería, puede darme exactamente este problema. Otra causa sería el módulo de memoria RAM. Para todo el mundo, creo que ya he hablado esto en este curso, hay que trabajar con nuestros propios módulos de memoria si nos los permite el equipo. Porque hay equipos que ya traen el módulo RAM soldado en placa. En este caso habría que buscar la forma de deshabilitar ese módulo y probar con un módulo externo. Porque una de las causas por la que yo puedo tener consumo de corriente y quedarme aún sin imagen es que la memoria RAM no arranque, no funcione. Otra causa sería la secuencia de fuentes interrumpida. Recuerden que cuando dimos esta secuencia de fuente, las fuentes tienen que empezar y concluir. Hay una información al finalizar de todas estas fuentes donde se encargan de informar al bloque ACPI si esto ha ocurrido de forma completa. Si esto ha ocurrido de forma completa, el bloque ACPI da paso a la siguiente parte de la secuencia. Sin embargo, si esto se interrumpe, este bloque frena la secuencia y por consiguiente me deja oscura la pantalla, porque no hay ningún tipo de paso a la secuencia gráfica. Otra causa sería que se interrumpa la secuencia gráfica de este equipo. Es decir, después que termina esto y este bloque manda a iniciar la secuencia gráfica, entonces el equipo comienza el procesamiento del gráfico. Si esto no ocurre, efectivamente, nos quedamos en pantalla oscura y no aparece gráfico en pantalla. Otra causa también sería que el VGA que contiene el controlador gráfico, es decir, a pesar de que este dé paso, este controlador no esté trabajando de forma correcta, el bloque o bien esté mal soldado por un problema de revaling, o bien esté dañado, que el equipo no esté funcionando en esa parte. Bien, otro sería también el procesador gráfico, es decir, no solamente el controlador, también el procesador. Cualquiera de ellos dos puede dar el mismo problema, me quedo con pantalla oscura y tengo consumo de corriente. Otro sería el flex de pantalla dañado, completamente en cortocircuito en algún punto, y eso, al ser determinado por el procesador gráfico, sencillamente interrumpe toda la secuencia gráfica y me lo deja apagado. Y la otra sería la pantalla dañada. La propia pantalla, es decir, internamente los circuitos internos de esta pantalla, los circuitos electrónicos que manejan las señales, estén dañados o se haya interrumpido también alguna parte de la fuente. Bien, al llegar a este punto, a pantalla dañada, entonces comenzaríamos en la clase de hoy. Sin embargo, repito, no es únicamente este el caso de problemas gráficos. Es decir, cuando tengo problema gráfico, tengo o bien una pantalla completamente oscura, que puede ocurrir una cosa u otra, o lo siguiente, que tenga un gráfico deformado, un gráfico incorrecto en la pantalla. Bien, los tipos de problemas que puedo encontrarme en una pantalla. En esta imagen he tratado de englobar los más usuales, pero no son todos. Hay que entender que sería muy difícil, tendríamos que llenar muchas hojas para ver todos los problemas gráficos que se nos pueden presentar. Sin embargo, repito, estos son los más generales.
Bien, el primer problema que debemos de descartar es un golpe físico. Por ejemplo, que en la imagen de la pantalla se nos aparezca algo como esto. Es decir, estoy viendo que es un daño físico donde prácticamente la imagen se ve de forma correcta en toda la pantalla, menos en un área determinada. Bien, en este caso no hay ningún tipo de solución que no sea cambiar la pantalla. También puedo encontrarme que la imagen esté completamente oscura en todo el resto de la pantalla y hayan unas líneas en el eje vertical. Es decir, tengo líneas en el eje vertical, pero no tengo imagen en el resto de la pantalla. También puedo encontrarme que tengo toda una imagen perfecta y una sola línea de un color específico, casi siempre blanco, rojo, verde o azul. En este caso, es muy posible que sea daño físico de pantalla. Puede ocurrir que me encuentre que tenga una imagen en una parte, una porción de la pantalla correcta y en la otra parte no. Es decir, que tenga un trozo de imagen correcta y en la otra parte de la pantalla no haya un gráfico definido. Otra avería sería que haya un sincronismo incorrecto, es decir, veo que la imagen está debajo o aparenta estar aquí abajo, sin embargo, lo que tengo son líneas en el eje horizontal, como que falta un sincronismo, falta un dato a esa pantalla. Puedo encontrarme este tipo de avería, una imagen donde tenga un fondo completamente correcto y de repente tenga en el eje vertical unas líneas con unas separaciones muy parecidas, donde me está indicando que el gráfico está intentando trabajar de forma correcta. Es decir, aquí hay un gráfico correcto, pero la imagen es incorrecta. Aquí, por ejemplo, ocurre lo contrario. Aquí no tengo gráfico de forma correcta. Lo que hay es una imagen completamente deformada y no hay algo definido. Otra avería que puedo encontrarme es que encuentre una imagen y encima de la imagen salgan unas líneas determinadas. Otra avería sería también que me encuentre una pantalla donde tenga una imagen que no se define, pero sabemos que está ahí. Es decir, esto es gráfico. Lo único que hay una deformación del gráfico superior. Al igual que en este caso, vemos que tenemos unas líneas de escritura, vemos que tenemos un gráfico formado, pero está pixelado o no logro definir la imagen de forma correcta. Otra avería gráfica también sería que tenga una imagen donde tenga una parte completamente oscura y una parte muy clara, o que se vea bien en una parte y en otra no se vea. O una avería que ya hemos comentado en este curso, que tenga el gráfico pero esté prácticamente sin retroiluminación. Estas dos averías son de retroiluminación. Una parte de la retroiluminación se hace de forma incorrecta y en otra parte se hace de forma correcta. Y en este caso carecemos de retroiluminación. Como hemos podido ver, son muchas las posibilidades que tengo en cuanto a averías en una pantalla. Ahora bien, para entender estas averías, lo mejor es intentar situarlas. Es decir, hacernos una idea de cuáles son los circuitos que pueden darme un problema de este tipo de averías. Cuando digo situarlas, me refiero a intentar entender que hay unas averías que pertenecen a la pantalla y otras averías, como por ejemplo estas, que pertenecen al procesamiento del gráfico. Es decir, circuitos fuera de la pantalla. En este caso, estas imágenes de aquí me están indicando que son averías posibles de pantalla. Sin embargo, repito, la avería de pantalla oscura puede estar
dentro de la pantalla o fuera de la pantalla. Es decir, que sea fuente, circuito T-Con, y sin embargo una pantalla oscura puede estar en fuentes iniciales, BIOS, gráfica, procesamiento, controlador, etc. Todo lo que hemos comentado hace un momento. Sin embargo, estas averías de deformaciones, es decir, falta de sincronismo, que el gráfico lo tenga pero no esté de forma correcta en estas dos imágenes, o en este caso pueden ser problemas o bien de procesador o bien de revalent, o en estos casos muy típicos un pixelado de la imagen de la memoria RAM, es decir, la memoria RAM gráfica, la memoria RAM que se encarga del procesamiento gráfico. Por otra parte, estas dos, lo acabamos de comentar, circuitos del backlight, todo aquello que tiene que ver con este circuito. Ya lo hemos visto en este curso. En cambio, esta avería, esta avería, esta avería, esta avería y esta avería son averías que corresponden únicamente a la pantalla. Es decir, que algún circuito interno de la pantalla está dañado o no está trabajando. En la clase de hoy, lo que vamos a ver son los circuitos que se encargan, los circuitos que provocan estas averías y cómo resolver estas averías si es posible. Repito, porque en este caso donde tengo una pantalla completamente dañada, es decir, físicamente, no podría resolverlo. El daño es físico. Sin embargo, en este caso sí podemos resolverlo. Si tenemos una pantalla con una línea de este punto a este punto, en muchos casos podremos resolverlo, porque es una línea de data que no se está realizando de forma correcta. Es decir, posiblemente entre este flex y el cristal de la pantalla no haya una comunicación eléctrica o la comunicación eléctrica sea incorrecta. Por ello, lo primero que vamos a hacer es hablar de esta avería, es decir, cómo resolvemos una avería como esta si es el caso. En el caso de la avería donde tenemos una línea vertical de un extremo al otro, repito, esta no es la única forma en que nos vamos a encontrar esta avería. Puede ser que la pantalla esté completamente oscura y nada más en arrancar ya me dé una línea aquí, como es el caso este. En este caso tengo la pantalla oscura y tengo una línea verde de este punto hasta la parte superior de la pantalla. Bien, en este caso, la avería hay que entenderla para poder trabajarla. Y me refiero a que prácticamente cada vez que vayamos a pensar sobre una avería, primero hagamos un análisis lógico del asunto. Bien, tengo 3 flex. Quiere decir que por estos 3 flex o buses se mandarán el scan y los datos. Bien, ¿qué puede ocurrir si una línea de estas que tiene que ir directamente al LCD está fallando? Bien, el fallo es exactamente eso, que puede darme una línea vertical en toda la pantalla, en el eje vertical. Y la forma más sencilla de encontrar esta avería sería presionar con algo de goma sobre los contactos, es decir, sobre estos contactos que unen el LCD con la placa electrónica. Al presionar en el área determinada que corresponda a esta línea, en este caso, lógicamente, si tenemos una pantalla a todo lo largo y la línea está prácticamente en la parte izquierda de la pantalla, es casi seguro de que el flex que tenga el problema es este. En este caso, repito, basta con presionar con algo de goma sobre estos contactos y de repente es muy posible o bien que cambie de color o que desaparezca y aparezca la imagen de forma correcta. Bien, para resolver esta avería ya hemos entendido cuál es el problema. Una de las líneas se ha desoldado. Aquí hay que tener mucho cuidado.
cualquier cosa que utilicemos aquí podemos quemar este flex. Y al quemarlo dejamos completamente a la pantalla ya sin posibilidad ninguna de resolver la avería. Una herramienta que se ha diseñado específicamente para este tipo de problema es la pinza HTC 420A de JBC. Para esta pinza se ha diseñado la herramienta C420-283. Es una punta diseñada, un bisel, para calentar este flex y resolver este tipo de problemas. Cuidado, hay que ajustar muy bien la temperatura. Hagan prueba en una pantalla antes de aplicarle calor a una pantalla de un cliente. Hagan pruebas sobre otras pantallas de otros equipos y determinen la temperatura que utilizan para hacer este tipo de reparación. Lo mejor es siempre, antes de hacer un tipo de reparación de este tipo que nunca hemos hecho, es hacer pruebas con una pantalla o un equipo que no nos sirva. Esas pruebas nos dirán cuál es la temperatura correcta que debemos de ajustar para resolver este tipo de flex. Bien, de esta forma resolveríamos esta avería, una de las averías que se presentan en pantalla. Sin embargo, esto es una avería física, es decir, un contacto que no se ha realizado. ¿Qué nos queda en una pantalla? Toda la parte electrónica que contienen estas.